Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. En este video vamos a ver neuroimagen. Este es un tema bastante amplio, corresponde en sí mismo a una subespecialidad de la medicina, así que vamos a ser bastante generales, bastante prácticos. Mi intención es hacerles una introducción en la que estos aspectos que son más difíciles de comprender los podamos revisar y sobre todo los aspectos más prácticos de lo mismo. Ya luego puede quedar para los radiólogos especializados en neuroimagen ya los detalles más profundos de la materia. Así que, habiendo dicho esto, quiero empezar con esta siguiente reflexión. Esta frase me gusta mucho, que es: el ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender. Esto, si lo aplicamos un poco a la medicina, se podría transformar como: el ojo solo ve lo que la mente conoce, o solo ve lo que has leído en algún libro o te lo han explicado antes. Esto es muy importante porque hay que cada vez más desaparecer esta tendencia de pedir pruebas por pedirlas, a ver si aparece algo, porque el que no sabe lo que busca, luego no entiende lo que encuentra. Si es que tenemos un diagnóstico frente a nuestras narices en una placa, pero no lo hemos visto antes, no sabemos interpretarlo, pues da lo mismo. Al final tenemos que desaparecer esta visión, tenemos que estudiar cada vez más las pruebas que estamos pidiendo, y un poco esa es la orientación o el enfoque que le quiero dar a esta charla. Este es un tema, como dije, bastante amplio, así que lo voy a dividir en dos videos. En el primer video vamos a ver las pruebas de imagen, vamos a desglosar cada una y para qué sirve, que esto es como creo que lo más importante, y luego en una segunda parte, en una segunda entrega, veremos estas pruebas de imagen aplicadas a la patología neurológica más frecuente. Así que bueno, habiendo dicho esto, podemos empezar. Las 4 técnicas de imagen convencional, la radiografía, tomografía, ecografía y resonancia, en este canal podrán encontrar una introducción a cada una de ellas, pues debemos saber que en neurología la parte de radiografía está prácticamente en desuso, no nos sirve para nada, o al menos hay pruebas que superan a la radiografía en muchos aspectos. Se podría mencionar alguna indicación muy concreta como la sospecha de maltrato infantil, pero fuera de ello solo la vamos a utilizar en tiempo real para la elaboración de una arteriografía, que ya la vamos a ver más adelante. Luego vamos a desglosar estos 3 temas por separado. Primero tenemos la tomografía computarizada, probablemente es la prueba de imagen que más se utiliza, es como la primera prueba para abordar a los pacientes con sospecha de patología neurológica. Es una técnica que utiliza radiación ionizante, por consiguiente no la podemos hacer todo el tiempo porque puede generar daño, y es una prueba rápida y accesible en urgencias. Esta tomografía puede ser simple, aquí vamos a valorar las ventanas de partes blandas para ver el cerebro y los demás componentes intracraneales, y también el hueso como tal ante sospechas de fracturas o de alguna hiperostosis o alguna malformación del hueso. Y luego podemos tener también la tomografía contrastada. La contrastada permite colocar un contraste a base de yodo, que nos permite tanto ver arterias como venas y también ver el comportamiento de algunas lesiones, como lo son las que captan o no captan contraste. Y bueno, también hay otra herramienta de la tomografía, que es la tomografía de perfusión. Esto nos ayuda mucho en una fase aguda de un ictus para determinar si es que hay un poco por ver el comportamiento en el cual el contraste ingresa al parénquima cerebral. Y bueno, hay más tipos de tomografía. Hay la tomografía por emisión de positrones y varias tomografías de estudio funcional. Hay el DAT scan y bueno, hay más pruebas que son ya más específicas, más de especialista, y en las cuales no me voy a meter. Poco voy a ver solamente lo que a manera general deberíamos conocer. Entonces aquí tenemos primero una tomografía simple, como dijimos, tiene 2 ventanas, una ventana de partes blandas que nos permite ver el parénquima cerebral, y luego tenemos una ventana de partes óseas que permite valorar el hueso como tal, el cráneo, y como dijimos antes, ver si hay alguna fractura o alguna hiperostosis. Estas son las densidades. Esta tabla la saqué de Rayospedia y que nos muestra. En tomografía hablamos de densidad. Recordemos que la tomografía se mide las densidades en unidades Hounsfield. La radiografía nos otorgaba 5 tipos de densidades, pero la tomografía nos otorga 2000. Estas 2000 pueden nivelarse un poco, pero al ojo humano no podemos diferenciar las 2000, así que vamos a básicamente dividirlo en lo que es isodenso, hiperdenso e hipodenso. Entonces aquí tenemos una imagen donde vemos que todo lo que sea líquido cefalorraquídeo va a ser lo más oscuro, va a ser negro. Luego lo que es la sustancia blanca va a ser un poco más oscura que la gris. Eso es un poco paradójico, pero en la tomografía se ve de esta manera. Y luego lo más blanco, lo más hiperdenso siempre va a ser el hueso y cualquier aparato metálico. Es más, la tomografía, como es un estudio de radiación ionizante, cuando nosotros tengamos un aparato metálico intracraneal, como lo puede ser un clip de un aneurisma o un aparato intravascular también,
Cuando son metálicos pueden darte un artefacto en el que se altera toda la imagen, se te daña completamente ese segmento de la tomografía, y entonces esto es un antecedente importante que debes valorar antes de pedir una prueba. Por ejemplo, si hubiese un metal aquí y yo quiero o sospecho una patología de esta zona, pues en este caso no podría hacer la imagen porque no me va a aportar ningún tipo de aprendizaje. Luego tenemos la tomografía contrastada, como dijimos, permite evaluar las lesiones captantes de contraste y también nos permite evaluar la anatomía vascular. Por ejemplo, miren esto es una lesión que no se terminaba de filiar muy bien, había una hipodensidad en el hemisferio derecho y no sabíamos muy bien qué podía ser. Le pusimos algo de contraste y este contraste lo que hizo es un realce en anillo. Esto lo van a ver bastante. El realce en anillo puede significar varios tipos de patología, y lo que nos indica es una ruptura de la barrera hematoencefálica en anillo. Entonces, este es el caso de esto es un cáncer, una metástasis de un cáncer de pulmón, que lo que hace es, como la parte del tumor que crece con mayor velocidad y la que más vascularizada estará es la periferia, porque el tumor crece hacia afuera, se va expandiendo, pues esta es la zona que tiene la abertura y la que permite pasar el contraste. Luego la hipodensidad que está añadida pues es edema. Entonces esto es un poco un ejemplo de cuándo nos puede servir una tomografía contrastada. Y bueno, la tomografía contrastada también nos permite ver vasos sanguíneos, como dijimos. Entonces aquí tenemos una angiotomografía. Este es un polígono de Willis. Esta es la arteria cerebral media izquierda. Y luego tenemos que la arteria cerebral media derecha se interrumpe. Como vemos, hay una interrupción al paso del contraste. Esto significa que hay una oclusión. Este es un paciente que vino por un código ictus. Esto es el hemisferio derecho. Entonces tenía una pared de extremidades izquierdas. Se le hizo el angiotac contrastado y encontramos esto, que tiene una interrupción al paso del contraste. Entonces tenemos prácticamente que es un diagnóstico de ictus isquémico. Ahora, puede dar algo de dudas esta imagen de aquí, que sería como la continuación de la arteria cerebral media, pero esto no sería posible ya que la arteria está tapada. Pues sí que lo es, porque otra aplicación del angiotac es que podemos ver la circulación de arterias colaterales. Es decir, en pacientes que tienen patología vascular de varios años, el sistema nervioso, la vasculatura es bastante sabia, bastante compensadora, genera ramificaciones arteriales, sobre todo de la circulación de la carótida externa, y estos son vasos que vienen desde afuera a rellenar los segmentos que no están o en aquellos donde no entra sangre. Entonces esto es un sistema de compensación que sirve bastante en la fase aguda. Entonces, como vemos, esta es una aplicación del angiotac. La tomografía contrastada también nos sirve para ver venas. Si nosotros esperamos un poco más de tiempo para repetir la tomografía, podemos ver cómo este contraste ya empieza a eliminarse por las venas, por los senos venosos y también por las grandes venas cerebrales. Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, en una sospecha de trombosis venosa cerebral. No tengo aquí un ejemplo porque eso lo voy a abordar más en el segundo video, pero que sepan que también sirve para valorar la anatomía de las venas. Y luego tenemos el TAC de perfusión, que evalúa las características, las propiedades físicas de cómo el contraste ingresa en el parenquima cerebral. Lo que va a medir es el tiempo, el volumen y el flujo, y según las alteraciones de estas características podemos ver si hay alguna asimetría en el paso de contraste entre los dos hemisferios, y si es que la hay, podemos también dimensionar en mililitros cuánto de este flujo es el que no está tardando. Esto también nos ayuda a valorar qué tan grave podría ser un ictus, qué tan grande también podría ser, y también nos ayuda a valorar algo que se conoce como el mismatch, que el mismatch es ver del total del hemisferio que podría estar en riesgo, cuánto de esto está muerto ya y cuánto de esto podría salvarse. Esto nos ayuda mucho para tomar decisiones, para ver si este paciente se beneficiaría o no de una terapia de reperfusión. Entonces, para esto nos ayudaría mucho el TAC de perfusión. Vamos a ver un ejemplo de ictus en el siguiente video, así que esta parte pues no la voy a profundizar mucho en esta entrega. Después tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética va a ser nuestra prueba preferida para valoración anatómica de partes blandas. Esta es la técnica de mayor resolución disponible. Es ideal para la patología de fosa posterior, ya que en la tomografía la fosa posterior sí que la podemos ver, pero tiene una menor nitidez y una menor rentabilidad diagnóstica. Es una prueba de mayor coste, es una prueba que dura más en obtener las imágenes y es una prueba que utiliza campos magnéticos. La explicación física de cómo se obtiene la imagen por resonancia la expliqué en el video de introducción a la resonancia magnética, que lo acabo de subir la semana pasada, si lo quieren revisar. Pero básicamente un resumen sería que
ponemos al paciente en un campo magnético, esto genera una alineación de los protones de hidrógeno, se pone una onda de radiofrecuencia, excita estos protones y los protones luego, cuando apagas la onda de radiofrecuencia, devuelve esta energía y esta energía es la que se capta para obtener las imágenes. Entonces, en resonancia magnética no hablamos de hiperdenso o hipodenso, porque no hablamos de densidad de imágenes, sino de lo que hablamos es de intensidad, de qué tanto es la intensidad de señal que se capta en el aparato. Bueno, lo de la utilización de campos magnéticos hay que tenerlo en cuenta porque hay pacientes que, si bien la radiación ya no va a ser una complicación, ya no vamos a limitar la realización de resonancias porque ya no generan este daño por radiación en el paciente, pero esto sí puede generar daño en pacientes que porten dispositivos metálicos. Entonces esto lo vamos a tener muy en cuenta porque podría contraindicación la realización de la prueba. Así que al paciente, antes de pedirle pruebas, pues estos datos tenemos que recabarlos bien. La resonancia tiene igual varias modalidades. Tiene la resonancia sin contraste, en la cual vamos a medir únicamente los tiempos transversal y longitudinal de relajación, lo que se conoce como el T1 y el T2. Y luego tenemos la resonancia con contraste, que cuando lo ponemos en contraste no es el mismo de la tomografía. La tomografía utiliza yodo. El contraste de la resonancia es gadolinio. Gadolinio es una sustancia paramagnética que un poco acorta la duración de relajación del T1 y permite que los vasos sanguíneos se vean mejor y también nos permite ver el comportamiento de las lesiones. Y finalmente tenemos las secuencias especiales. Las secuencias especiales son técnicas diferentes en las cuales se interpreta las señales obtenidas y que tienen ya indicaciones o utilidades más concretas. Así que bueno, cuando pedimos una resonancia y pedimos secuencias específicas, pues ya sabremos después de ver este video para qué nos va a servir cada una. Así que vamos a revisarlas. Aquí tenemos una tabla de resumen de Rayospedia que nos compara las distintas densidades o bueno, el aspecto de imagen que tiene la tomografía versus las secuencias básicas de resonancia. Aquí tenemos un corte axial de una tomografía de cráneo, donde, bueno, esto ya nos lo conocemos y lo comparamos con un T1. El T1 nos va a servir principalmente para valoración anatómica. Nos ofrece una muy buena intensidad de la imagen, una buena nitidez de la imagen. Y aquí lo podemos ver. Si comparamos esta imagen con esta, vemos que la nitidez, la diferenciación de los surcos, el sistema ventricular, el parénquima como tal, se ve mucho más claro. Aquí nos permite obtener una valoración anatómica más precisa. Las diferencias importantes en la visualización de imágenes va a ser que el hueso se ve oscuro, tanto el hueso como el líquido cefalorraquídeo se van a ver negros, y luego lo que es la sustancia gris se va a ver ligeramente más oscura que la blanca. Esto un poco a manera de recordarlo tiene más sentido, o sea, la gris es más gris que la blanca es más blanca que la gris. Y bueno, esto sería el principal uso del T1, o sea, una resonancia del cerebro no puede existir sin un T1 y un T2. El T2 va a tener otras aplicaciones. El T2 es más sensible para captar líquido. Entonces, para el edema cerebral y para las lesiones nos va a venir de maravilla. Tiene una menor nitidez de imagen y aquí vamos a ver que se invierten un poco los colores. El líquido cefalorraquídeo se ve blanco y lo podemos determinar porque en el sistema ventricular y lo que es el espacio subaracnoideo, que es hemisférico, pues vemos que esto se tiñe de color blanco. El T2 va a tener una limitación, y esto es importante, que cuando tengamos alguna lesión que también tenga líquido, por ejemplo un edema, una lesión desmielinizante, un ictus, pues lo vamos a ver de color blanco. Entonces, cuando hayan lesiones que estén muy cerca de la convexidad o muy cerca de los ventrículos, probablemente las podamos pasar desapercibidas. Entonces, para esto existe una versión del T2 que se conoce como FLAIR. El FLAIR, que es el Fluid Attenuation Inversion Recovery, perdonen por el inglés tan asqueroso que tengo, lo que hace es suprimir el líquido cefalorraquídeo del T2. Eso es lo que hace un FLAIR. Entonces, el FLAIR, aquí tenemos un FLAIR, vemos que nos pinta de color negro el líquido cefalorraquídeo. Entonces, se parece bastante al T1 con la diferencia de que si vemos alguna lesión de líquido, la va a captar como si fuese un T2, la va a ver blanca. Entonces, nos va a diferenciar del líquido sano del líquido patológico. Entonces, más o menos para esto sería el FLAIR. Después tenemos las secuencias especiales. Aquí tenemos primero las secuencias de difusión, la DEWI y la ADC. Estas nos ayudan para ver si alguna lesión en concreto restringe o no restringe a la difusión. ¿Esto qué significa? La difusión significa que también unas moléculas de agua pueden entrar en un determinado tejido o una determinada lesión. Si una lesión restringe a la difusión, significa que no deja pasar bien el líquido hacia esa lesión. Si una lesión
tiene una difusión aumentada o no restringe la difusión, pues lo contrario, el acceso de líquido a esa zona pues va a estar conservada. Lo que vemos hiperintenso va a ser lo que restringe en difusión en el DEWI, y si se ve oscuro pues va a ser lo contrario en el ADC. El ADC es como un DEWI obtenido matemáticamente por un coeficiente de difusión aparente, por eso se llama así, y que lo que nos establece es un mapa de difusión que, bueno, no nos vamos a meter en detalles de este caso, pero que lo sepan así, que en un DEWI vamos a ver hiperintenso una lesión que restringe en difusión. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Tenemos un paciente que tiene múltiples factores de riesgo vascular, tiene muchas lesiones, vemos unas que son periventriculares, esta hemisférica izquierda, este de aquí, y entonces primero ponemos el FLAIR nos ayuda a diferenciar estas lesiones blanquecinas, que están, hiperintensas, que están junto al ventrículo, nos ayuda a diferenciar de líquido cefalorraquídeo o de líquido sano, por así decirlo. Y luego el DEWI nos va a ayudar tenemos un paciente que tiene algún síntoma neurológico nuevo y nosotros queremos saber si este síntoma es por alguna lesión que apareció recientemente, pues aquí nos sirve la difusión, porque si esta lesión que está aquí restringe en difusión, que es lo que tenemos, es que esta es la lesión aguda, esta es la lesión que ocurre por un taponamiento de un vaso y que no deja entrar líquido, y por lo contrario vemos que estas lesiones que teníamos ya más crónicas han desaparecido. Las lesiones crónicas no restringen en difusión porque ya le han dado tiempo al cerebro a que esos vasos sanguíneos recanalicen, a que generen nuevos vasos sanguíneos. Entonces para esto nos sirve la difusión. Para esto y para más aplicaciones, aquí les dejo una tabla donde vemos un resumen de qué comportamiento radiológico obtendríamos en distintos diagnósticos de patología cerebral. Entonces estos ya los mencionamos. En un absceso cerebral va a haber una restricción a la difusión, pero va a haber un realce esto lo vamos a ver más adelante en el contraste. El edema vasogénico no va a restringir en difusión, porque es lo contrario, aquí va a haber una difusión aumentada. Cuando hay un edema, el líquido pasa más que de lo normal. Y luego tenemos otras situaciones donde va a haber una restricción, digámoslo, no falsa, pero una restricción relativa, que son los tumores muy celulares y el hematoma subagudo, donde se coleccionen muchas células, también va a haber una dificultad al paso de nuevo líquido. Entonces, esta es una tabla que les voy a dejar para que la tengan presente para el diagnóstico diferencial, y con esto espero que se entienda mejor lo que son las secuencias de difusión. Otras secuencias especiales van a ser las de ecogradiente o susceptibilidad magnética, que lo que ayudan es a determinar si hay pequeños acúmulos de hierro que otras pruebas de imagen no alcanzan a detectar. O sea, son más sensibles para detectar pequeños sangrados. Aquí tenemos dos, la SUBI y la GRE. La SUBI es un poquito más sensible, pero la GRE también te sirve para lo mismo. Y que aquí vemos un poco los colores que presentan. Y lo que vamos a buscar es esto, pequeños puntos de microhemorragias que nos ayudan a ver si es que hay alguna fragilidad cortical de los vasos, por ejemplo en una angiopatía amiloide. Un ejemplo de esto lo vamos a ver en el siguiente video de casos clínicos. Otras secuencias especiales van a ser las que suprimen la grasa, como lo son el STIR y el Dixon. El Dixon no lo puse aquí, y que nos van a ayudar a diferenciar, por ejemplo, en un T2, que tanto líquido cefalorraquídeo es hiperintenso como la grasa también es hiperintensa. En una resonancia de columna esto nos va a ayudar bastante para poder diferenciar cuando una lesión, nos va a quitar la grasa, nos va a poner de color más oscuro la grasa, y nos va a ayudar a diferenciar cuando una lesión que se comporte de color hiperintenso será por grasa o es líquido cefalorraquídeo que está en una localización, digámoslo, normal. Por ejemplo, aquí vemos una grasa que no debería estar localizada ahí, y para eso el STIR nos va a servir bastante para este propósito. Y finalmente tenemos la ecografía aplicada a la patología neurológica o neurosonología. Es una técnica que es accesible, es económica, emite una imagen por ultrasonido, significa que al no usar radiación podemos reproducirla muchas veces en el mismo paciente. Hay algo de controversia en que pacientes con retinas frágiles, algunos aparatos, algunos transductores pueden generar daño en la retina cuando se dejan por mucho tiempo, pero bueno, esto es algo muy puntual y que se puede tener algo de precaución. Por lo demás es completamente inocua y que es operador dependiente. Esta podría ser la limitación mayor de esta prueba. Va a depender bastante de quién la haga y de su experiencia. Se va a utilizar principalmente para la patología vascular. Tenemos el ecodoppler de troncos supraórticos, que nos permite la visualización y estudio hemodinámico en tiempo real de la anatomía de los grandes vasos supraórticos, es decir, principalmente de carótidas y arterias vertebrales. También nos permite la valoración de los vasos intracerebrales con el ecodoppler transcraneal, utilizando otro tipo de sonda muy similar a la de ecocardiografía. Nos permite ver las arterias del polígono de Willis, sus velocidades,
no con mucho detalle de la anatomía, pero sí de sus características de flujo, y también para pruebas hemodinámicas, como lo son el test de reserva hemodinámica, el test de Shunt y las complicaciones de hemorragia subaracnoidea. Voy a detenerme en este video a solo hablar de las vasculares, aunque tiene muchas más aplicaciones no vasculares, como lo es la evaluación del parénquima cerebral en recién nacidos a través de las fontanelas. También sirve como un método indirecto para monitorizar presión intracraneal en la UCI, sirve para valoración de tumores o masas cerebrales en pacientes neonatos, sirve para valorar nervio óptico, vaina de nervio óptico, ayuda como método de confirmación de muerte encefálica, sirve para guiar procedimientos neuroquirúrgicos, o sea, tiene múltiples aplicaciones, pero bueno, realmente para lo que más se utiliza es para la patología vascular. Aquí tenemos un ejemplo de un Doppler de troncos supraórticos. Esto es una arteria carótida común, y aquí vemos la bifurcación. Esta es la interna, esta es la externa. Por morfología, esto no se puede determinar, toca ver las características de flujo de los vasos para poder saber cuál es cuál. Aquí lo decimos claramente porque este vaso, cuando empieza a sacar ramificaciones. En cambio, sabemos que la carótida interna no tiene ramas sino hasta que entra en el cráneo, así que aquí lo podemos tener un poco más claro, pero en la práctica pues no es así. O sea, ver una Y así de bonita pues es una cosa extraña a los que hacemos Doppler. Aquí tenemos que cuando hacemos los flujos podemos ver en el color la dirección en la cual el flujo se mueve. Esto nos sirve para ver cuando en ocasiones hay arterias que invierten su flujo para compensar alguna oclusión. También nos permite establecer los flujos, la velocidad de los flujos. Esto es importante porque cuando hay un aumento brusco del flujo en un segmento del vaso, esto puede indicar una estenosis carotidia. La estenosis carotidia se puede graduar en niveles de severidad según estas velocidades. Esto no me voy a meter a profundizarlo porque es un tema bastante grande. También nos permite hacer un modo M para ver las características del paso del flujo. Por ejemplo, cuando un vaso tiene un ascenso muy rápido, una caída muy rápida, esto nos indica que tiene una resistencia vascular grande, y esto es propio de la carótida externa. Cuando vemos que el aumento de presión lo mantiene por más tiempo como una meseta, esto es más típico de una carótida interna. Pero bueno, estos son detalles, un poco que lo sepan, pero no vamos a profundizarlos mucho. Aquí tenemos un ejemplo de arterias oftálmicas. El transductor se coloca sobre el ojo del paciente con el párpado cerrado y vemos el globo ocular. Esta es el nervio óptico, y por anatomía la arteria oftálmica discurre como una diagonal. La vemos aquí en el color sí que la dibuja muy bonita, y en ocasiones pues podemos ver aquí estas características de flujo, pero en ocasiones se puede invertir este flujo. Esto cuando hay alguna oclusión vascular y se regresa la sangre por la oftálmica. Esto puede pasar. Y bueno, no les he traído un ejemplo, pero que sepan que se vería de otro color, se vería de color azul. Y luego tenemos las arterias intracraneales. Para esto sí les voy a pedir que tengan algo de imaginación, porque esto es un corte axial del cerebro. Estamos colocando el transductor de manera horizontal sobre una escama temporal izquierda. O sea, esto es izquierdo, esto es derecho, esto es anterior y esto es posterior. Esto de aquí es un mesencéfalo, esta mariposa que vemos en la resonancia. Claro que aquí está un poco menos dibujada. Entonces nos daría la idea de que adelante del mesencéfalo están los elementos de la silla turca, y entre ellos el que más nos interesa en este caso, el polígono de Willis. Si ponemos el color, aquí miren que la mariposa se ve un poquito mejor. En el color vemos que se dibuja el polígono de Willis. Si lo giro un poco para que lo entendamos mejor con una imagen anatómica, podemos determinar que esto es la arteria cerebral media izquierda, y aquí vemos cómo se ramifica. Este es ya el segmento M2. Aquí tenemos las anteriores. Aquí tenemos la cerebral posterior que se va a abrazar el mesencéfalo, y bueno, aquí vemos un poco, o podemos intuir las comunicantes y los demás elementos. Como vemos, la nitidez anatómica no es tan buena como una resonancia, pero tiene como ventajas que nos permite ver si los flujos van en una buena dirección, nos permite ver sus características y sus cambios de velocidades. Esto nos ayuda mucho en sospechas de vasoespasmo en un paciente con hemorragia subaracnoidea, o bueno, múltiples ejemplos más. Ahora sí, vamos a ver más imágenes en el siguiente video. En el siguiente video vamos a ver todo lo que hemos repasado ahora como técnicas de imagen, pero ya aplicados a la patología neurológica. Y eso es todo, mis amigos y amigas. Muchas gracias por ver este video. Los espero en la segunda parte, donde vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido, pero ya en casos de patología real.
Lo que es el tema de Doppler, de neurosonología, es un tema que me gusta mucho. La verdad que hay mucho que decir y me he quedado muy corto en este video, pero claro, es una cosa de especialista y que lo he pensado mucho si es que hago o no hago el video de Doppler. Si es que al menos unas 5 o 6 personas me ponen en los comentarios del video: sí, Juanse, anímate, haz el de Doppler así muy completo, muy bonito, con ejemplos, porque además tengo una colección de imágenes bastante bonita. Pues yo lo hago con todo el gusto del mundo. Yo es que en este canal intento hacer como temas muy generales, muy de estudiarlos y no de súper especialistas. Así que bueno, yo intentaría hacerlo si ustedes me lo piden. Por lo demás, los espero en el siguiente video. No olviden suscribirse para ver nuevos videos de medicina y también seguirme en la cuenta de Instagram, que cada vez estoy subiendo más contenido. Que les vaya muy bien en sus estudios.